bicentenario. Sí. Y una reflexión sobre Argentina ya a los 200 años de vida, en qué momento llega, cuánto se ha avanzado en determinadas temáticas, si se ha habido retrocesos, qué reflexión se puede hacer Sí. sobre estos 200 años. Y bueno, son 200 años de lucha permanente. Si lo simplificamos, en general las luchas se dan entre minorías oligárquicas, ligadas por lo general a capitales externos, y pueblos, tanto Argentina como en América Latina, que generan expresiones de lucha a través de los caudillos federales o de determinados líderes, tratando de generar su liberación y oponiéndose a esa política exclusivista que se expresó en el primer centenario, que se festejó un cumpleaños oligárquico con galeras de felpa y una oligarquía en el poder que derrochaba dinero a mares, mientras la mayor parte del pueblo estaba de pata al suelo, ¿no? Dentro de estas luchas, que son permanentes, estamos en un momento, yo creo, bastante interesante. Un momento interesante desde el punto de vista de la Argentina, donde se está avanzando, con contradicciones, por supuesto, porque es un gobierno un tanto imprevisto, un tanto no bien planificado, porque llega al gobierno de una manera extraña aquí en el 2003, pero que creo que va mejorando su política, no solo de derechos humanos, sino la política económica y últimamente la política de redistribución del ingreso, ¿no? En una América Latina que está retomando el viejo proyecto bolivariano, donde yo creo que de aquel tiempo hasta ahora, salvo en los 70, que hubo una intención también de unificación latinoamericana, ahora tenemos hechos concretos como el UNASUR, el Banco del Sur que está empezando a funcionar, una empresa energética latinoamericana que está en proyecto, es decir, aquello que decía Martí, unámonos para que el gigante del norte nos respete, creo que se está verificando, ¿no? Y estamos en un camino. Se cumplen 200 años de la Revolución de Mayo. Recuperamos el debate que estuvo circulando estos días, si la Revolución de Mayo fue independentista o no. ¿Cuál es su visión sobre el tema? No, mi visión es que la Revolución de Mayo no fue independentista inicialmente, porque no pudo ser anti-española. Hubiera sido anti-española si la Revolución de Mayo lo hubieran hecho los pueblos originarios, que eran los que sufrieron la persecución, el genocidio, la masacre por parte de los conquistadores españoles. Pero la Revolución de Mayo se produce en Buenos Aires, donde la mayor parte eran españoles o hijos de españoles, nacidos en América, que se los denominó criollos, y aparecen españoles en la primera junta, como Larrey y Mateu, aparecen hombres en la primera junta que son hijos de españoles como Moreno, aparecen Belgrano y Ascuénaga, que habían estado en España bastante tiempo, aparece un español en el primer triunvirato, que es Alvarejonte, aparece un español en la composición de la música del himno, que es Blas Parera. Más aún, ahora se sabe que French y Beruti repartían cintas blancas y rojas con estampitas del rey Fernando VII, y se sabe que la bandera española flameó en el fuerte hasta 1814. Entonces no se puede hablar de un engaño, de una máscara, donde durante 4 años se engaña al pueblo queriendo ser independentista y jurando a favor del rey, ¿no es cierto? Sino que es un fenómeno que fue un fenómeno democrático de desplazamiento del virrey por una junta popular, y que lamentablemente en las polémicas ideológicas prevaleció, porque era el hombre de la clase dominante, la opinión de Mitre y no la de Alberdi. El Alberdi viejo, el Alberdi que estaba en Europa, decía: la Revolución de Mayo integra, forma parte de una revolución hispanoamericana. Esa revolución hispanoamericana que hace juntas y que todas esas juntas juran por Fernando VII es la expresión de las juntas que en España también se levantan a partir de 1808 jurando por Fernando VII en la Junta Central de Sevilla, y todas estas están influenciadas por ese fenómeno extraordinario que fue la Revolución Francesa en aquel momento. Y más allá de que la Revolución Francesa después haya sido tergiversada y la burguesía se haya apropiado de las banderas de libertad, igualdad y fraternidad que han sido para la burguesía, no deja de ser el inicio de los derechos del hombre, el reconocimiento de la libertad de pensamiento y todo esto. ¿Y cuándo ese proceso se vuelve independentista? Vuelve independentista cuando Napoleón es derrotado. Al ser derrotado Napoleón, los sectores reaccionarios de Europa reimplantan en España a Fernando VII
Los españoles liberales creían que Fernando VII venía con una idea popular, modernizadora de España, y Fernando VII lo que hace es restablecer la Inquisición, anula la Constitución de 1812, que era una constitución democrática que habían dictado los revolucionarios españoles, comienza a perseguir a los revolucionarios, mata, fusila, mete en la cárcel, y ahí organiza dos flotas contra América. Mientras que la Junta Central de Sevilla había declarado en 1809 que las tierras americanas no eran más colonias sino provincias, Fernando VII en 1814 dice: no, de ninguna manera, son colonias y las vamos a retomar, y envía una flota a Venezuela que ahí Morillo, que es el jefe, derrota a Bolívar. Y cuando va a mandar la otra flota contra el Río de la Plata, se le subleva. Se le subleva y hay un proceso otra vez liberal, revolucionario en España, que dura 3 años, encabezado por Riego. Entonces hay una carta que es la clave de todo este fenómeno, que es la que le envía el lector Posadas a San Martín. Posadas en 1814, el lector supremo, le dice a San Martín: Napoleón ha sido derrotado y nos dejó en los cuernos del toro. ¿Ahora qué hacemos? Y lo que ahora hacemos es hacernos independentistas, porque si el mantenimiento de la unidad con España derivaba de que en España hubiera también una revolución democrática popular. San Martín, que creía por sobre todo en lo que él llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre, es decir, el planteo de la Asamblea del año 13, digamos, libertad de vientres, terminación de los tributos a los indios, eliminación de escudos nobiliarios, eliminación de la Inquisición, libertad de pensamiento, todo esto San Martín lo aplica en Perú después, está calcado de la Asamblea del año 13, que es el programa de la Revolución de Mayo, una democratización semejante a la que hizo la Revolución Francesa. Cuando esto ya en España vuelve al absolutismo, hay que romper. Y San Martín entonces empieza a partir de 1814 a presionar para la independencia. Y digo, dos preguntas. ¿Cuál es el rol de Inglaterra? Porque siempre tiene un rol de Inglaterra. Bien, pero es un rol predominante, digo, me vuelvo a referir a la polémica con Feynman, sí, y este planteo que en realidad la Revolución Mayo fue funcional a los intereses ingleses. Sí, Feynman no se equivoca en lo fundamental cuando habla de un pacto semicolonial. Lo que se equivoca es a quienes se lo adjudica. Como yo le tengo bastante aprecio y lo valoro como intelectual, incluso yo tomé la preocupación cuando polemicé con él de mandarle previamente a él el texto, una gentileza para que él conociera el texto. Él se equivoca cuando dice que empezaron los empréstitos. Los empréstitos empiezan con Rivadavia, porque Scalabrini le decía 2 rutas de Mayo: la de Moreno, popular, democrática y panamericana, y una ruta pro-inglesa, que es la de Rivadavia, que se expresa en el primer triunvirato, y se expresa cuando Rivadavia y Manuel José García, ¿dónde está eso? Y Manuel José García llegan al poder en 1821, entonces hacen el arreglo del empréstito Baring-Brades en 1824. Entonces en ese momento sí se inicia un pacto semicolonial que lo consolida Mitre cuando llega al gobierno, con el trazado de los ferrocarriles en abanico, la instalación del Banco Londres y América del Sur, los empréstitos que hace para hacer la guerra del Paraguay. Es decir, Rivadavia y Mitre son los protagonistas de ese pacto semicolonial que Feynman se lo atribuye erróneamente a Moreno y a San Martín, porque San Martín no tenía nada que ver en esto, y se deja llevar Feynman me parece, por un libro que se llama La Tercera Invasión Inglesa, de Juan Bautista Celan, donde Celan dice: si San Martín vivió tanto tiempo en España y fue influenciado por la cultura española, ¿cómo viene al Río de la Plata a apoyar una revolución antiespañola? Lo que pasa es que esa no era una revolución antiespañola, fue una revolución democrática. San Martín estaba con la Junta Central de Sevilla y era coherente con venir acá a apoyar una revolución democrática. Se hace independentista después, de 1814, a tal punto se hace independentista que cuando se produce el bloqueo francés en el año 38, se ofrece a Rosas para venir a pelear contra los invasores.